Buenos días, buenas tardes y buenas noches los que ven este vídeo. Reglamento del Congreso de la República. Capítulo 6. Procedimientos parlamentarios. Sección primera. El procedimiento legislativo. Variantes del procedimiento legislativo. Artículo 72. Mediante el procedimiento legislativo se persigue aprobar leyes de carácter general y resoluciones legislativas, las mismas que pueden ser: a. Leyes ordinarias. b. Leyes de reforma de la Constitución. c. Leyes orgánicas. d. Leyes presupuestales y financieras, incluyendo las de tratamiento tributario especial a que se refiere el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Política. e. Leyes autoritativas de legislación delegada. f. Leyes de amnistía. g. Leyes demarcatorias. h. Resoluciones legislativas. y resoluciones legislativas de aprobación de las normas reglamentarias internas del Congreso. Etapas del procedimiento legislativo. Artículo 73. El procedimiento legislativo se desarrolla por lo menos en las siguientes etapas: a. Iniciativa legislativa. b. Estudio en comisiones. c. Publicación de los dictámenes en el portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso o en el Diario Oficial El Peruano. d. Debate en el Pleno. e. Aprobación por doble votación. y f. Promulgación. Están exceptuados de este procedimiento los proyectos con trámite distinto, previsto en el presente reglamento, o los que hubieran sido expresamente exonerados del mismo, por acuerdo de la Junta de Portavoces, con el voto que represente no menos de 3/5 de los miembros del Congreso. Esta excepción no se aplica a iniciativas de reforma constitucional, de leyes orgánicas ni de iniciativas sobre materia presupuestal. Las excepciones planteadas en el párrafo anterior son aplicables a las proposiciones que contienen los proyectos de ley de presupuesto, ley de endeudamiento y ley de equilibrio financiero. Ninguna iniciativa puede ser exonerada de lo dispuesto en el literal E del presente artículo, salvo que se trate de iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, de conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política, o en los supuestos previstos en el último párrafo del artículo 78 del presente reglamento. Iniciativa legislativa. Artículo 74. Por el derecho de iniciativa legislativa, los ciudadanos y las instituciones señaladas por la Constitución Política tienen capacidad para presentar proposiciones de ley ante el Congreso. Requisitos y presentación de las proposiciones. Artículo 75. Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se exprese el problema que se pretende resolver y los fundamentos de la propuesta, los antecedentes legislativos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, precisando qué artículos o partes de artículos se propone modificar o derogar, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal que incluya la identificación de los sectores que se beneficiarían o perjudicarían con el proyecto de ley, los efectos monetarios y no monetarios de la propuesta, su impacto económico y, cuando corresponda, su impacto presupuestal y ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva estará dividida en libros, secciones, títulos, capítulos, subcapítulos y artículos. Estos requisitos solo pueden ser dispensados por motivos excepcionales. Las proposiciones de resolución legislativa se sujetarán a los mismos requisitos que los de ley, en lo que fuera aplicable. Las proposiciones de ley y de resolución legislativa se presentarán ante la Oficialía Mayor del Congreso en día hábil y horario de oficina, para su registro. Sin embargo, el Consejo Directivo puede disponer que funcione una oficina especial de la Oficialía Mayor que reciba las proposiciones en día y horario distinto, cuando las circunstancias así lo requieran, dando cuenta a los congresistas. Las proposiciones de ley y de resolución legislativa deben ceñirse a criterios de técnica legislativa. Requisitos especiales. Artículo 76. La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, además de lo señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos especiales. 1. Las proposiciones presentadas por el Presidente de la República deben estar refrendadas por el Presidente del Consejo de Ministros y, en forma opcional, por el ministro o los ministros cuyas carteras se relacionen en forma directa con la materia cuya regulación se propone.
Pueden versar sobre cualquier asunto y de manera exclusiva le corresponde la iniciativa en materia presupuestal y financiera, legislación delegada, legislación demarcatoria territorial, tratados internacionales, consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras sin afectar la soberanía nacional, prórroga del estado de sitio, declaración de guerra y firma de la paz y autorización para ausentarse del país. Además, a. Las proposiciones de ley presentadas en uso de la facultad que le concede el artículo 105 in fine de la Constitución Política, deben ir acompañadas con la solicitud de trámite urgente. B. Las proposiciones de ley que contienen los proyectos de ley de presupuesto, ley de endeudamiento y ley de equilibrio financiero, deben ser presentadas a más tardar el 30 de agosto, en aplicación de lo que establece el artículo 78 de la Constitución Política. Las de tratamiento tributario especial a que se refiere el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Política, deben contener un estudio sobre el impacto de la futura ley en el desarrollo y el bienestar del país. C. La proposición de ley que contiene la cuenta general de la República, debe ser presentada a más tardar el 15 de agosto del año siguiente al de ejecución del presupuesto, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General. D. Las proposiciones de ley autoritativa de legislación delegada deben precisar la materia específica de la delegación y el plazo de la autorización. No puede proponerse ley autoritativa de legislación delegada en materias relativas a reforma de la Constitución, aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, ni la ley de presupuesto ni de la cuenta general de la República. Las proposiciones de leyes demarcatorias territoriales deben acompañarse de los informes y antecedentes técnicos que señalen las normas que regulan la materia. F. Las proposiciones de resolución legislativa para la aprobación de tratados, de acuerdo al artículo 56 de la Constitución Política, deben ir acompañadas por el texto íntegro del instrumento internacional, sus antecedentes, un informe sustentatorio que contenga las razones por las cuales el Poder Ejecutivo considera que debe ser aprobado por el Congreso, la opinión técnica favorable del sector o sectores competentes y la resolución suprema que aprueba la remisión del tratado al Poder Legislativo. G. Las proposiciones de resolución legislativa concediendo la prórroga del estado de sitio deben contener el listado de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. H. Las proposiciones de resolución legislativa autorizando el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República sin afectar la soberanía nacional, deben especificar los motivos, la relación de tropas y equipos transeúntes y el tiempo que permanecerán en territorio peruano. Y, las proposiciones de resolución legislativa para declarar la guerra y firmar la paz deben contener una exposición suficiente de las causas y de las condiciones, según el caso. J. Las proposiciones de resolución legislativa de autorización de viaje al exterior deben indicar el lugar, los motivos y las fechas del viaje. 2. Las proposiciones de ley o de resolución legislativa que presentan los congresistas lo serán a través del grupo parlamentario y requieren del respaldo. 2.1. De la mayoría de sus miembros, en el caso del grupo parlamentario conformado por 5 congresistas, o 2 de no menos de 6 congresistas en el caso de los grupos parlamentarios conformados por un número de integrantes superior a 6 parlamentarios. 3. De un número mínimo de 5 congresistas, para el caso de los que incurran en alguno de los supuestos del numeral 5 del artículo 37. En ambos casos el directivo portavoz o quien lo reemplace deberá certificar dicho respaldo. Cuando son varios los autores, se puede diferenciar entre autor o autores principales y adherentes. Además, estas proposiciones de ley o resolución legislativa, a. no pueden contener propuestas de creación ni aumento de gasto público. Esta regla no afecta el derecho de los congresistas de hacer proposiciones en ese sentido durante el debate del presupuesto. B. No pueden versar sobre viajes al exterior del presidente de la República ni prórroga del estado de sitio ni aprobación de tratados internacionales ni autorización del ingreso de tropas extranjeras ni declaración de guerra y firma de la paz. C. Deben contener la lista de los beneficiados o las características del régimen penitenciario de la generalidad de personas que beneficiará. D. No pueden incurrir en copia de otros proyectos de ley, publicados en el portal del Congreso. Se entiende que hay copia cuando se ha transcrito la totalidad o parte sustancial del proyecto, con el fin de presentarlo como propio o sin citar la fuente que le sirve de sustento en la exposición de motivos. Deben consignarse si tienen relación con la agenda legislativa aprobada de conformidad con el artículo 29, y las políticas de Estado expresadas en el Acuerdo Nacional. 3.
Las proposiciones de ley que presentan los ciudadanos deben ir acompañadas por las firmas de por lo menos 0,3% de la población electoral y una resolución expedida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que declare expedito el procedimiento al haberse realizado la comprobación de firmas, de acuerdo con la ley que regula la materia. El oficio de remisión al Congreso debe estar firmado por uno o por los 10 primeros ciudadanos que suscriben la iniciativa, indicando, además del número de libreta electoral, la dirección donde deba notificársele en caso necesario. Las proposiciones ciudadanas no pueden versar sobre los asuntos señalados en el numeral 1 precedente. 4. Las proposiciones de ley que presenten el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, las regiones, las municipalidades y los colegios profesionales solo podrán versar sobre asuntos de su exclusiva competencia, debiendo precisarse la concordancia de competencia en el documento de remisión. No pueden versar sobre los asuntos señalados en el numeral 1 precedente. 5. Las proposiciones de ley que presenten el presidente de la República o los congresistas referidas a la creación o renovación de exoneraciones, beneficios o incentivos tributarios deben contener en la exposición de motivos lo siguiente. A. El objetivo y alcances de la propuesta. B. El efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional. C. En el caso de iniciativas de prórroga o renovación, la exposición de motivos indica si se cumplieron los fines del beneficio económico y su alcance a los sujetos beneficiarios. Envío a comisiones y estudio. Artículo 77. Luego de verificar que la proposición de ley o resolución legislativa cumple con los requisitos reglamentarios formales, la oficina especializada de la Oficialía Mayor la recibe, la registra y dispone su publicación en el portal del Congreso, informando a la vicepresidencia encargada de procesar y decretar con criterio técnico las iniciativas a las comisiones correspondientes. En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la iniciativa es devuelta por la Oficialía Mayor, de conformidad con la vicepresidencia, para que se subsanen las omisiones. La Junta de Portavoces, con el voto de los 3/5 de los miembros del Congreso allí representados, puede exonerar de algún requisito de presentación de la iniciativa en forma excepcional, en el caso de proposiciones remitidas por el Poder Ejecutivo o que se consideren urgentes. De no existir observaciones, el oficial mayor envía la proposición recibida y registrada a una o dos comisiones, como máximo, para su estudio y dictamen, previa consulta con el vicepresidente competente. En la remisión de las proposiciones a comisiones se aplica el criterio de especialización. En el decreto de envío se cuida de insertar la fecha, el número de la proposición y el nombre de la comisión a la que se envía. En el caso de envío a más de una comisión, el orden en que aparezcan en el decreto determina la importancia asignada a la comisión en el conocimiento del asunto materia de la proposición. La solicitud para que una comisión adicional asuma la competencia sobre un proyecto de ley se resuelve por el Consejo Directivo, el que puede acceder a la petición en forma excepcional, además de acordar ampliar el plazo para dictaminar desde la fecha en que la nueva comisión conoce el proyecto y por no más de 30 días útiles. Las comisiones tienen un máximo de 60 días útiles para expedir el dictamen respectivo, salvo el caso previsto en el párrafo precedente. La comisión competente califica la admisibilidad de los proyectos de ley, verificando que la proposición cumpla con lo establecido en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso, así como su compatibilidad constitucional, estando facultada para rechazarla de plano y archivarla. El acuerdo de archivamiento o inadmisibilidad es informado a la Oficialía Mayor. Si son varias las comisiones asignadas, pueden presentar dictamen conjunto. Cuando se trata de un dictamen de reenvío de la proposición legislativa por efecto de la aprobación de una cuestión previa o reconsideración, o por observación formulada por el presidente de la República, el plazo para dictaminar no puede exceder de 30 días útiles. El Consejo Directivo dispone que se incluyan los dictámenes en la agenda, a propuesta del presidente, debiendo ser distribuidos a los congresistas por correo electrónico con anticipación no menor a las 24 horas antes de que se considere el proyecto, sin perjuicio de su publicación en el portal del Congreso. Solo en los casos en que se justifique la distribución se hace en forma física y, en los casos de suma urgencia, a criterio del presidente se puede disponer la entrega física domiciliaria. Debate y aprobación. Artículo 78.
No se puede debatir ningún proyecto de ley que no tenga dictamen, ni ningún dictamen que no haya sido publicado en el portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso o en el Diario Oficial El Peruano, por lo menos 7 días calendario antes de su debate en el Pleno del Congreso, salvo dispensa de uno de estos requisitos o de ambos, aprobada en la Junta de Portavoces, con el voto que represente no menos de 3/5 de los miembros del Congreso, a excepción de lo señalado en el numeral 2 del artículo 31A. Si la proposición de ley o resolución legislativa es rechazada, el presidente ordenará su archivo. No podrá presentarse la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente período anual de sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de congresistas. Cuando el Pleno lo estime necesario, podrá acordar, a pedido de un congresista o un grupo parlamentario y por mayoría simple de los presentes, la conformación de una comisión de redacción, conformada por 3 congresistas propuestos por el presidente, a efecto de que revisen la redacción de las proposiciones aprobadas, considerando los criterios de técnica legislativa. Si se plantea y aprueba una cuestión previa de vuelta a comisiones, el presidente ordenará el reenvío y consultará el plazo. De aprobarse la proposición de ley o resolución legislativa, la oficina especializada de la Oficialía Mayor redactará la autógrafa, la misma que será firmada de inmediato por el presidente y uno de los vicepresidentes. No se podrá debatir ninguna proposición que no tenga dictamen de comisión, salvo excepción señalada en el presente reglamento. La segunda votación a que se refiere el inciso E, del artículo 73 deberá efectuarse transcurridos 7 días calendario como mínimo. Esta segunda votación será a totalidad y con debate. No pueden exonerarse de segunda votación las propuestas de ley o de resolución legislativa previamente exoneradas de las etapas B o C del artículo 73, en la misma sesión en la que se aprobaron dichas iniciativas. Sin el requisito de la doble votación, la mesa directiva no puede proseguir el trámite de la ley, ni enviarla al presidente de la República para su promulgación. Solo se encuentran exoneradas de este requisito las proposiciones de resolución legislativa de aprobación de tratados, de aprobación de ingreso de tropas extranjeras, de autorización de viajes al exterior al presidente de la República, así como las proposiciones de resoluciones legislativas del Congreso y las de designación, elección o ratificación de funcionarios, a que se refieren los incisos F, H y J, del numeral 1 del artículo 76 y el artículo 93 del presente reglamento. Asimismo, están exoneradas de este requisito la aprobación de la Ley de Presupuesto General de la República y sus leyes conexas, la aprobación de créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas, y la aprobación de la Cuenta General de la República. También están exceptuados el voto de la cuestión de confianza al Consejo de Ministros así como las mociones de censura al Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros de Estado, que están referidos en los artículos 133 y 132 de la Constitución Política del Estado. Excepcionalmente y a solicitud del presidente de la comisión dictaminadora principal, el Pleno puede exonerar de segunda votación con el voto a favor de no menos de 3/5 del número legal de congresistas. Envío al presidente de la República. Artículo 79. La autógrafa de la proposición de ley aprobada será enviada al presidente de la República para su promulgación dentro del plazo de 15 días útiles. Si el presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la proposición aprobada, las presenta al Congreso en el mencionado término de 15 días útiles. Las observaciones se tramitan como cualquier proposición, pero correrán en el expediente que dio origen a la ley observada y su reconsideración por el Congreso requiere del voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. En caso de que la autógrafa de la ley observada haya devenido de un proyecto exonerado del trámite de envío a comisiones, la observación es decretada a la comisión. Promulgación, publicación y vigencia. Artículo 80. Si no tiene observaciones, el presidente de la República promulga la ley, ordenando su publicación. Si vencido el término de 15 días, el presidente de la República no promulga la proposición de ley enviada, la promulga el presidente del Congreso. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición distinta de la misma ley que establezca un mayor período de vacatio legis en todo o en parte. Las resoluciones legislativas según correspondan son promulgadas por el presidente del Congreso y un vicepresidente. Reglas especiales para la aprobación de proposiciones de ley. Artículo 81.
Para el debate y aprobación de proposiciones de ley que no se refieran a materia común, se observarán las siguientes reglas. A. Leyes de reforma de la Constitución. Se aprobarán con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número legal de congresistas, para luego ser sometida a referéndum o, en su defecto, será aprobada en 2 períodos anuales de sesiones sucesivos con el voto aprobatorio de un número superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley aprobada por cualquiera de las formas señaladas no puede ser observada por el presidente de la República. B. Leyes orgánicas. Se aprobarán o modificarán con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número legal de congresistas. C. Ley de presupuesto. Dentro de las 48 horas de presentados al Congreso los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero, el presidente del Congreso convoca a una sesión extraordinaria destinada a la sustentación de las referidas iniciativas por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. La exposición, que no excederá de 60 minutos, debe referirse fundamentalmente a las prioridades del gasto y las fuentes de financiamiento. Dicha presentación es seguida de un debate, con intervención de los voceros de grupos parlamentarios por un período no mayor de 20 minutos cada uno. Concluido el debate a que se refiere el párrafo tercero precedente, los referidos proyectos son publicados en el Diario Oficial El Peruano y derivados a la Comisión de Presupuesto, la cual los analiza en sesiones públicas. El presidente de la Comisión de Presupuesto sustentará el dictamen de la misma. Dicho dictamen debe necesariamente precisar con claridad las prioridades asignadas al gasto público en términos generales y en cada sector. El debate de la ley de presupuesto se inicia el 15 de noviembre y debe ser aprobada con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número de los congresistas presentes, y enviada al Poder Ejecutivo, de lo contrario entrará en vigencia el proyecto enviado por el presidente de la República, quien lo promulgará mediante decreto legislativo. En la sesión del Pleno destinada a debatir y sustentar el presupuesto, se seguirá el procedimiento siguiente. El presidente dará la palabra en primer término al presidente del Consejo de Ministros, quien manifestará sus puntos de vista respecto del dictamen de la Comisión de Presupuesto. Intervendrá luego el ministro de Economía y Finanzas para sustentar el pliego de ingresos. Y harán uso de la palabra cada uno de los ministros para que sustenten los pliegos de egresos de su sector. Previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año en curso. El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el defensor del pueblo sustentan los pliegos correspondientes a cada institución. Las intervenciones no excederán de 30 minutos por orador. Concluida la sustentación, intervendrán los voceros de los grupos parlamentarios conforme a las reglas definidas por el Consejo Directivo. Al concluir el debate, el presidente del Consejo de Ministros manifiesta en representación del Poder Ejecutivo su aceptación o disconformidad con el proyecto de ley de presupuesto. Luego de dicha intervención, se procede a votar el proyecto. D. Leyes sobre créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas. Deben tramitarse como la ley de presupuesto. Durante el receso parlamentario las aprueba la Comisión Permanente, con el voto favorable de por lo menos los 3/5 del número legal de sus miembros. E. Ley de la Cuenta General de la República. Debe ser revisada y dictaminada en un plazo que vence el 15 de octubre. Una vez revisada y dictaminada por la comisión respectiva, el Pleno se pronunciará en un plazo que vence el 30 de octubre. De lo contrario, se envía el dictamen de la comisión revisora al presidente de la República para que la promulgue mediante decreto legislativo. F. Leyes autoritativas de legislación delegada. Pueden ser aprobadas para autorizar el ejercicio de la función legislativa al gobierno mediante decretos legislativos o a la comisión permanente mediante la aprobación de proposiciones de ley, con las limitaciones establecidas en el segundo párrafo del inciso 4, del artículo 101 y en el segundo párrafo del artículo 104 de la Constitución Política. Deben indicarse la materia específica de la delegación y el plazo de la misma. Muchas gracias por su atención y suscríbase a mi canal y comente.